Muy bien. Entonces, comentábamos esto de caminar en la verdad, en lo que dice Juan 14:6, que Jesús dijo en esta porción de la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay atajos. No podemos ir al Padre a través de otra manera más que a través del Señor Jesús. Y decíamos ahí que anda un león rugiente buscándonos porque quiere devorarnos, ¿verdad? Así lo describe Pedro al enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Pero hablábamos y decíamos que el león de la tribu de Judá, que es el Señor Jesús, Él está dispuesto para protegernos y defendernos. Entonces, nos alertan cómo podemos nosotros evitar el camino de la esclavitud. Hermanas, empieza en lo que escuchamos. Esas ideas, esas filosofías a través de libros, a través de películas o canciones que escuchamos, es algo muy sutil, ¿verdad? Como el enemigo actúa. A través de sitios web, a través de amigos, cuando empezamos a escuchar lo que otros dicen y quitamos nuestra atención de Dios. Cuando escuchamos esas ideas y no las rechazamos, no le ponemos un alto, entonces las mentiras en nuestra mente empiezan a progresar, las meditamos y pasan a formar parte de nuestras creencias. Y esas creencias se convierten en acciones. Si actuamos según la mentira que hemos creído, estableceremos hábitos en nuestra vida que nos conducirán a la esclavitud. Todo empieza desde lo que recibimos a través del sentido de escuchar, del oído. Ustedes recuerdan lo que dice Pablo, la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Allí es donde nosotros podemos identificar y rechazar las mentiras, ¿verdad? Entonces nos veíamos que la manera de caminar en la verdad es enfrentando las mentiras con la verdad, ¿verdad? Y decíamos que ese es el camino de la esclavitud. Escuchar y no rechazar, eso nos lleva a meditar, que luego vamos a meditar en las mentiras, nos va a llevar a creer, ¿verdad? A creer y a actuar conforme a las creencias que se convierten en hábitos. Y miren, déjenme les digo, un hábito podemos eliminarlo en 21 días. Y cuando aprendemos a hacer cosas nuevas, ayudamos a nuestro cerebro a conectar los dos hemisferios y podemos retroceder, hermana. Literal, pareciera como si el cerebro echa chispas, vamos a decirlo así, porque lo metemos, lo forzamos a eliminar hábitos que a veces tenemos por años, ¿verdad? Yo les recomiendo, hagan algo nuevo. Si manejan y caminan por una senda siempre igual, váyanse por otro camino. Lávense los dientes con el brazo o la mano diferente a la que acostumbran, ¿verdad? Aprendan a mandar mensajes si no saben mandar mensajes, pero cuidado, no se me vayan a hacer adictas ahí con el celular, ¿verdad? No, tenemos que equilibrar. Entonces, sí podemos identificar, eliminar hábitos si aprendemos a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Entonces dice aquí, déjenme, me pongo aquí, que nos hacía la pregunta, ¿has identificado algunas áreas en particular en las cuales has escuchado, creído y actuado según la mentira? ¿Hay áreas de esclavitud en tu vida, áreas que no, en las cuales no caminas en libertad delante de Dios? Estas preguntas son claves porque nos ayudan a identificar esos hábitos, esos malos hábitos, ¿verdad? Entonces, la palabra nos dice que debemos aprender, la verdad de Dios tiene poder para vencer cualquier mentira. Y esto es algo que el enemigo no quiere que sepas, ¿verdad? Porque mientras no aceptas la verdad, sigues cautiva, sigues en esa esclavitud. Pero la verdad tiene poder para vencer
cualquier mentira que vamos levantando aquí en nuestra cabeza. La verdad tiene el poder para hacernos libres, para proteger nuestra mente y nuestro corazón de pensamientos y sentimientos engañosos. Porque déjenme les digo, la mente negativo es en automático. No nos damos cuenta cuando ya estamos sumergidas allí en un pensamiento negativo. La verdad de Dios tiene poder para santificarnos. Esto quiere decir para purificar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. El Señor Jesús decía en Juan, ellos han sido limpiados, santifíquelos en tu verdad, dice Juan 17, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios tiene una función muy importante en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanas, cuando Juan decía, en el Evangelio de Juan menciona al Señor Jesús como el verbo hecho carne. Nosotros en nuestra cultura, en nuestros conocimientos de español, ¿qué es el verbo? Es una acción. Y entonces podemos relacionar que el Señor Jesús es ese verbo que dice Juan. Esa palabra que acciona, esa palabra de vida eterna que transforma los corazones, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que trabajarlo de una manera que nos ayude a elegir la senda de la verdad. Y entonces, ¿por qué? Porque el poder de la verdad va a apaciguar mis emociones cuando estamos ahí agitadas y estamos con resentimientos, con ira. Hay una lucha. La mentira te va a llevar a una lucha y una duda, pero la verdad te llevará a lograr ese equilibrio que Dios te puede dar, aun cuando el problema está todo lo que da, ¿verdad? La verdad es Dios mismo y nos da equilibrio, nos da paz, quietud, perdón. ¿Sí? Eso es lo que empezaremos a experimentar cuando escogemos y elegimos leer, memorizar, repetir la palabra, que se arraigue en el corazón, se arraigue y se edifique allí en nuestro corazón, ¿verdad? No es algo fácil, no es algo como que somos robots, pero déjenme les digo, tenemos de parte de nosotros la ayuda de ese Dios poderoso a través de su palabra, que habla y obra a través de su palabra. Y Él tiene ese poder para renovar nuestro pensamiento, ¿verdad? Entonces, caminar en la verdad nos va a ayudar. Si perseveramos ahí, nos va a usar Dios para ser instrumentos para atraer a otros a la verdad de Dios. Y ahí es donde ciertamente la pandemia ha sido difícil y nos ha pegado a todos de alguna manera. Pero los que estamos en Cristo no hemos desaprovechado esa crisis para crecer en la gracia de Dios, en la gracia de la palabra, ¿verdad? Y no podemos decir, ay, esta pandemia, no, no, no. Hay algo que Dios nos ha enseñado, porque con el Señor Él no desaprovecha ninguna crisis, ¿verdad? Nos lleva a ese, reconocerlo, reconocer su presencia, su autoridad en medio de cualquier circunstancia. ¿Qué tenemos que hacer? Elegir la verdad, aprender la verdad, creerla, someternos a ella y vivir conforme a ella, aunque contradiga la cultura, porque nos vamos a topar con gente que se maneja con criterios, pues todo lo hacen para justificar su pecado. Entonces ahí ya parece que nosotros no encajamos allí en cómo piensan todos, pero nosotros somos de los que buscamos al Señor. Entonces, proclamar la verdad con valentía, con convicción y compasión, ¿verdad? Yo quisiera invitar a alguien que nos va a compartir hoy en esta noche un testimonio. Eunice nos va a decir. Betty, hermana.
Betty, empezamos con Betty. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, dejen pongo mi cámara, es que se me estaba como que el audio se me estaba cortando, pero sí me escuchan bien. Sí. Sí, te escuchamos. Ok, bueno hermanas, déjenme pongo mi cámara. Yo les quiero compartir uno que en lo particular, para mí fue muy significativo, que es el de las mentiras de las emociones. Entonces es algo que me identifico mucho, que me ayudó muchísimo, que cada vez que lo necesito lo vuelvo a leer. De yo todo el tiempo, la verdad, me he guiado mucho por las emociones y decía tal cual como dice en este capítulo, decía yo mucho, siento algo, o sea, yo traigo este sentimiento, traigo un presentimiento y yo creo que esto puede ser cierto, porque muchas veces yo decía, sentía eso y sí, y el enemigo pues es astuto, como decía la hermana Esther, o sea, está todo el tiempo buscando cómo mentir, cómo devorarnos y hacer caer en los engaños. Y pues caía en ese engaño porque parecía que yo lo sentía y sí, era tal como yo lo sentía. Y eso me hacía fortalecer, pero la mentira. Entonces, es donde yo en esto me ayudó mucho en que en una de las partes que dice el libro, que dice, fija la mirada en Cristo, y yo me refugiaba mucho en eso y me ayudaba, que se lleva todo pensamiento cautivo en la obediencia de la verdad. Esa es una de las cosas. Otra es de la parte donde dice de la depresión. Muchas veces yo me sentía deprimida y yo decía, pero es que yo no puedo, o sea, no soporto estar así. Todo el tiempo voy a estar así deprimida, todo el tiempo me voy a sentir triste. Aún así alababa al Señor, aún así oraba y decía, Señor, ¿cuánto tiempo voy a estar así? Y era aquí donde era la mentira que yo tenía en mis pensamientos y la verdad, pues era de que ese era un problema que yo necesitaba de espíritu, una lucha que traía entre la verdad en lo que Dios quería que yo hiciera y lo que Betty quería hacer. Entonces también eran emociones que no me ayudaban y que terminaba haciéndole caso a mis sentimientos, no poder controlarlas. Y esa era otra mentira, que si es que no puedo, Señor, o sea, no puedo controlarlas, ayúdame. Entonces siempre terminaba en eso, pero gracias a Dios volvía a la palabra y es lo único que me hacía volver a levantarme. Y volvía a leer donde me decía, fija tu mirada en Cristo, fija tu mirada en Cristo, y volvía. Y la otra de las mentiras que también siempre traía, hermana, es de que no puedo evitar mis reacciones, porque decía, sí las puedo controlar, pero soy humano. O sea, soy humano y estoy enojada, me hicieron enojar, me hicieron esto, hay cosas que he vivido muy fuertes, pues que pues no soy la única que la he vivido, pero en todas las circunstancias yo decía, ¿por qué todo me pasa siempre a mí? O sea, ¿por qué no puedo evitarlo, Señor? O sea, y luego cuando fue algo físico de que sacaron mi matriz y todo eso, decía, no, pues es cuestión hormonal. Pero a pesar de que sí es físico, emocional o de lo vivido o algo, siempre tenemos que volver a la palabra, porque si me dejo guiar, yo en lo particular, que siempre me he dejado de guiar por mis emociones, por mis presentimientos, porque yo lo viví, porque nadie lo va a entender, porque también llegué a pensar eso, hermanas. Decía, pero si me dicen esos consejos, de que, oye, esto, hace el otro, yo decía, pero pues ellos no lo han vivido. O sea, yo lo estoy viviendo, yo soy la que estoy sintiendo así. Cuando volteaba y pues Dios me daba a mostrar que había mucha gente que lo había estado viviendo y que igual de peor manera, o sea, que yo me quedaba wow y que ellos me decían, solo en Cristo he podido. Y yo, ¿cómo pudiste? Solo Dios lo puede hacer. O sea, tú estás en Cristo, vea la palabra. Entonces, esa era mi lucha, mucha en depresión y ansiedad. Permítanme. Es que no saben que estoy aquí, mis hijos me están tocando. Y, y hermana, siempre, luego caí en esto, en que era una lucha con mi espíritu. Entonces, pues la paz que solo nos puede dar
que solo me lo pudo dar y que para mí era sobrenatural y decía, pues solamente Él lo puede hacer y sí lo hacía, hermana. Eso es una de las cosas que quiero compartir con ustedes porque es con lo que más me identifica y me sigo identificando, pero me sigue sacando Dios siempre porque corro cuando me siento así y corro y agarro el librito y sobre todo esto de las emociones y digo, no me vas a engañar más, enemigo, o sea, no me voy a dejar guiar por esto y me pongo en los versículos. De verdad, si alguien tiene mucha lucha con esto, este capítulo en especial te responde todo, hasta dónde te vas a orar, en qué versículos te van a ayudar. Y de verdad para mí fue de mucha bendición, hermano. Muchas gracias. Gracias, Betty. Déjenme, les digo que ahora no. Permítanme tantito, hermanas, porque muy bien. Entonces, gracias, Betty, por compartirnos, por abrir el corazón. Cuando empieza uno a creer esas mentiras, hay una lucha, una confusión Sí, interna. hermana Esther, Vale. déjeme leer esto último Oh, sí. que algo que me ayuda muchísimo, hermana Esther, también. Quiero leerle este pedacito. Se oye muy pausado. Sí, no la alcanzo a escuchar yo. Bueno, no sé, ¿sí se escucha? ¿No te escuchamos, Betty? Sí, sí se escucha bien. No se escucha. Bueno, no sé, ¿sí escuchan ustedes? Yo no escucho, hermanas. No, como que se le fue el internet a Betty porque Ah, ok. Sí, no se escucha, no está. Ok. Sí, dijo que te estaba batallando un poquito. Bueno, entonces vamos a seguirle. Ya vimos esto entonces. Y bueno, la hermana nos comentaba allí, la hermana Nancy de Moss, nos comentaba acerca de, ella ha recopilado en 21 verdades, dice, verdades esenciales que nos ayudan para todo eso que podemos enfrentar en el día a día. Permítanme, déjenme ver si puedo, Y hermana, yo traté de poner este cuadrito así como que para tenerlo un poquito más visualizado y no llevarnos tanto tiempo, acerca de que dice la hermana, Dios es bueno. Esta es una verdad esencial. Y miren, independientemente de cualquier circunstancia que podamos estar enfrentando, Dios es bueno, ¿verdad? Porque a veces cuando todo está bien, hay trabajo, hay comida, todo nos va bien, podemos, pues sí, yo entiendo que Dios es bueno, la verdad esta sí la aceptamos, pero cuando empieza a haber una enfermedad o alguien se queda sin trabajo y empieza por allí a escasear ciertas cosas, ciertas
necesidades, hay necesidad en el hogar, empieza un poco la duda, acuérdense, la duda, la lucha, la confusión de que si Dios es bueno, y empezamos a poner en duda cuando dice, la verdad es que sin importar las circunstancias, lo que estemos sintiendo o pensemos, Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Allí la hermana da varias citas. Yo escogí esta, el Salmo 136:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo les recomiendo memorizarlo, hermanas, y aprendan la cita, digan el versículo, vuelvan a decir la cita para que vayan memorizándolo, porque cuando estamos preocupados tendemos a estar como en una mecedora. ¿Qué significa? Que estamos en lo mismo, pero no vemos ningún avance. Entonces vamos a cambiar la preocupación por la memorización de la palabra, y es un buen ejercicio que nos va a ayudar a traernos paz, ¿verdad? A traernos ese equilibrio, ¿ok? Hay otra verdad esencial. Dios me ama y quiere lo mejor para mí. Esta es una realidad. Dios nos ama, hermanas, de una manera incondicional. Si alguien nos conoce muy bien, cómo pienso, cómo siento, ese es Dios. Pero Él aún así, Él los ama, ¿verdad? Él lo sabe todo. Dice, todavía no está la palabra en nuestra boca, y Él lo sabe, aunque no lo hayamos dicho, ¿verdad? Entonces, Él nos ama con ese amor incondicional, y nosotros podemos confiar que su deseo es que experimentemos en nuestra vida el gozo y la plenitud, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Hermanas, a veces nosotros escatimamos, ay, ¿cómo le voy a pagar eso? ¿Cómo? Pero Dios no escatimó entregar a su único hijo, al unigénito hijo, al perfecto Hijo de Dios. No anduvo regateando, porque no escatimó entregarlo para que muriera en una cruz por ti y por mí. Y si Él nos ha dado lo más valioso que tiene, dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nada más que Dios es un Padre tan amoroso y tan que Él ve lo que necesitamos y nos da conforme necesitamos, ¿verdad? Otra verdad dice, yo estoy completa y aceptada en Cristo. Esto tiene que ver con nuestra identidad, hermanos. Son amada, aceptada y completa en Cristo, a pesar de nuestra condición de pecado. En Cristo somos aceptadas, porque Él nos acepta como somos, ¿verdad? Él no es, si te portas bien, te voy a aceptar. No, como somos. Y esto es una realidad en nuestra vida, porque forma parte de nuestra identidad como hijas de Dios. Efesios 1:4-6, a ver, déjenme, yo les puse allí la cita para que pudiera ahí caber en ese espacio, pero hermanos, es una cita preciosa. Déjenme traer mi Biblia para leérselas. Ay, discúlpeme, pero sí se las quisiera leer completa la cita, porque le puse ahí de hecho unos asteriscos. Efesios 1:4-6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanas, esta palabra nos abraza, esta verdad nos envuelve, ¿verdad? De quienes nos sentimos amadas como hijas amadas de Dios, ¿verdad? Dios es suficiente, dice esta verdad esencial. Dios es suficiente. Hermanas, ¿cuántos de nosotros podemos decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará para lo que necesitemos? Si decimos, por ahí a veces hay hermanos que en broma dicen, ya sea el nombre de su pastor o el del esposo, si yo quiero poner el nombre de mi esposo porque espero en él para que supla todo lo que yo necesito, pues la frase al final va a cambiar. Todo me va a faltar, porque si yo espero en alguien que no es el Señor, todo me va a faltar y voy a quedar mal. Pero cuando esperamos en que Dios es nuestro pastor, allí exactamente nada nos va a faltar. Y esa es la promesa que tenemos en el Salmo 23:1, ¿verdad? Entonces, digno, dice en el punto 5, Dios es digno de confianza. ¿Por qué? Porque, hermana, lo que Él nos ha dicho en la palabra se ha cumplido. Y lo que falte se va a cumplir en el tiempo oportuno. Las promesas, Dios cumple sus promesas. Él prometió que nunca nos dejará ni nos va a abandonar. Y miren, algo también muy precioso, los hijos de Dios no seremos avergonzados, porque nuestro Dios es digno de confianza. Y ahí viene una cita también muy, muy bonita de Isaías, que es muy alentadora tener esta promesa de Isaías 26:3 y 4, porque me gusta mucho cómo dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ti hemos confiado. Dice, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanas, miren esta promesa tan hermosa que nos anima y nos alienta y nos envuelve en esa verdad de Dios. ¿Verdad? Dios no comete errores, ¿verdad? Dios siempre cumple sus propósitos eternos si estamos en las manos de Cristo, si estamos en sus manos, ¿verdad? Si yo me salgo de lo que Él tiene, la voluntad de Dios para mi vida, acuérdense que Él está atrás de nosotros como león rugiente, buscándonos para devorar, ¿verdad? Entonces Dios no comete errores, Él no se equivoca. Isaías 46:10 dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero, ¿verdad? Porque Él es Dios. Entonces tenemos aquí el 7, la gracia de Dios es suficiente para mí. Como hijas de Dios, nunca enfrentaremos situaciones que exceden su gracia. Y la prueba dice allí en Hechos, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Siempre Él dispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Con su gracia. Y vemos parece eso que, como que en mi debilidad, Él me hace fuerte. ¿Por qué? Porque en mi debilidad, Él va a mostrar su poder, va a mostrar su gracia. El mundo no lo maneja así, ¿verdad? Y te dice, no, es que no debes mostrarte débil, ¿no? Y con Dios bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿verdad?
Esas son de las cosas cuando yo vine a Cristo y a mí me llamaba mucho la atención, porque decía, ¿por qué con su muerte vida nos dio? ¿Por qué con sus pobrezas fuésemos enriquecidos? Parecía en nuestra mente finita, pues eso parece como que no, ¿verdad? Se antepone, pero con Dios así es, porque es la gracia de Él. Es esa persona de cómo es Dios, ¿verdad? Y ahí tenemos la cita que les decía ahorita, 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 8. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar todo mi pecado. Y el pecado, hermanos, a los niños les decimos, ¿qué es pecado? Todo lo que pensamos, lo que decimos y hacemos que a Dios no le agrada. Y nosotros podemos clasificar los pecados. No, pues sí, una mentirita blanca y a veces le agregamos eso. No, 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 no. Es una mentira. Nosotros le ponemos grado al pecado, Dios no, ¿verdad? Tanto una mentirita blanca que sea pequeñita como algo más grave es pecado para Él. Entonces, la sangre de Cristo tiene ese poder suficiente para perdonarnos y limpiarnos todos nuestros pecados que podríamos o aquellos que podríamos cometer, ¿verdad? Y bueno, primera de Juan 1:7 nos dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanas, yo se los estoy aquí leyendo así rápido. Creo que hay por allí, están preparando un separador que viene con estas verdades y las citas. La idea es aprender la palabra lo más que podamos, memorizarla para poder saturarnos con la verdad de Dios. Entonces dice aquí la parte 9, la verdad 9, la cruz de Cristo es suficiente para la cruz de Cristo es suficiente para vencer mi naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída. Cuando vinimos a Cristo, adquirimos una nueva naturaleza, ¿verdad? Pero la cruz de Cristo es suficiente para que podamos vencer cada día nosotros esa naturaleza caída. Gracias a la muerte de Cristo y en virtud de mi unión con Él, he sido liberada del dominio y poder del pecado. La verdad es que no estoy condenada a pecar. El pecado no se va a enseñorear, no se enseñoreará de vosotros, ¿verdad? Romanos 6:7, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. Número 10, no hay razón alguna para vivir atormentada por el pasado. Ya aquí no es la que cometió el adulterio, la que fue alcohólica, la lesbiana, la promiscua, la que abortó o la esclava de la lujuria, la que se enoja siempre, la de la ira o la que es muy orgullosa. Ya no más. Nuestro pecado no nos define, ¿verdad? Pero si estás en Cristo, ya esto no es tu identidad, tu pecado, sino tu identidad es que ha sido limpiada con la sangre de Cristo. Ha sido apartada de lo malo y ha sido declarada justa ante los ojos de Dios, ¿verdad? Dice 1 Corintios 6:9-11, estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La verdad 11 dice, la palabra de Dios
es suficiente para guiarme, enseñarme y sanarme. Y era lo que nos decía ahorita Betty, ¿verdad? Empieza en esa lucha de mis emociones, de mis sentimientos, de esas emociones o pensamientos dañinos. La palabra es suficiente para enfrentar esa lucha, ¿verdad? Para guiarnos y enseñarnos y llevarnos a la sanidad. La verdad es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es medicina para el corazón afligido y paz para las mentes atormentadas. Es lámpara a nuestros pies, dice el Salmo, y lumbrera a nuestro camino, ¿verdad? Él va a iluminarnos, va a darnos claridad en nuestros pensamientos. Me encanta este salmo, hermanas. Yo se los recomiendo, lo lean porque habla cuando la gente está en cautiverio por su manera de pensar y la palabra no entra allí, pero por esa lucha que vivimos en cualquiera de las áreas, las emociones, la sexualidad, circunstancias con las que estemos enfrentando. Dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Porque eso es lo que Dios hace con su palabra. Amén. Yo les recomiendo, lean todo el Salmo 107. Está muy bonito, hermanas, y nos alienta porque va describiendo situaciones que podemos vivir, pero el Señor no nos va a dejar, nunca nos ha dejado, porque Él envía su palabra y promete sanarnos, ¿verdad? Amén. Muy bien, hermanas, yo le voy a invitar otras dos hermanas, otra hermana creo que nos va a compartir otro testimonio. Sí, hermana, es la hermana Blanca, la que va a compartir su testimonio. Bueno, pues yo les voy a decir por la mentira que a mí me impactó, que creo que es la que me llegó mucho, fue decir, ¿dónde está? Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Esa mentira, pues Satanás quiere que la creamos para que vivamos derrotadas, desesperanza. Yo vivo con mis hijas, tengo dos hijas, una de 11 y una de 16, y mi esposo trabaja en Estados Unidos, ya tiene como 5 años allá. Viene cada 3 meses, cada 6 meses. Pero a veces yo conocí el evangelio por medio de él, pero él se ha alejado mucho, no lee, no. Y entonces, a veces él cuando tiene tiempo libre, se llena de pensamientos que no son buenos. Y me acusa a mí de que lo engaño, de que no cuido a las niñas, pero no es verdad. Entonces yo a veces pienso, ya no aguanto más, o sea, ¿qué necesidad? Pero cuando vimos esta mentira, el versículo que decía, bástate mi gracia, o sea, no, me llenó mucho de cuenta, pues a veces me siento desanimada, cansada, porque además yo trabajo todos los días, de lunes a sábado, y luego, pues, y las niñas están bien, gracias a Dios. Yo durante la pandemia nunca dejé de trabajar, siempre he trabajado, tengo 15 años en mi trabajo, y a veces sí me siento agotada, cansada, porque mi esposo en lugar de ayudarme me acusa o que no. Y solo son en épocas de que de repente él no tiene mucho trabajo y se pone a pensar esto, ¿verdad? Y luego ya con este versículo digo yo, pues que me baste su gracia, o sea, yo sé que yo estoy bien, porque él dice, Diokis, vas a la iglesia, o sea, si tú estás mal. Digo, pero no es verdad.
yo no te he faltado jamás. Entonces a veces digo yo, con este versículo en esa vez, o sea, yo lo había leído, pero nunca me había llegado. Entonces dice, bástate mi gracia. Entonces ese versículo a mí me llegó bastante, me encantó. Amén. Y la verdad dice, sea cual sea mis circunstancias o mi situación en la vida, la gracia de Dios es suficiente. Cualquier cosa. Amén. Entonces yo todas las mañanas salgo a caminar, ¿verdad? Y veo el amanecer porque salgo a las 5:40 de la mañana a caminar. Aquí aquí en la colonia hay varias señoras y vecinas que caminan. Y veo el amanecer y digo yo, es grandioso, o sea, entonces que me baste su gracia a veces. Y mi esposo a veces anda perfecto, muy bien, y, o sea, y pasa. Pero es como ese león rugiente que dice usted, que le llega, o sea, de repente los celos. Entonces, digo yo, hay cosas tan hermosas que Dios nos da, digo, no me voy a estresar. Le digo, el que tiene más de Cristo es el que debe de hablar primero. Entonces yo le hablo y le digo yo, y les digo a las niñas porque ahora ya están grandes. Cuando él, pues, se comenzó a ir, pues estaba más chica, mi hija estaba en la primaria y ahorita ya va a salir de la prepa. Entonces dice mamá, pero el amor no debe de doler. Le digo, no te preocupes, hija, no es tu papá. Le digo, es el enemigo o sea, que nos quiere atacar. O sea, le digo, tú no pienses que es papá. Le digo, es el enemigo. Le digo, nosotros siempre no dejemos de orar. Y todas las mañanas de rodillas pidiendo por él. Le digo yo, todavía no es tiempo, yo creo que papá esté con nosotros, o sea, va a llegar el momento y ya va a estar con nosotros y todo va a estar bien. Digo, pero Dios sabe en qué momento. Le digo, y esta verdad, o sea, esta mentira y estas verdades, o sea, me llegaron mucho y desde que lo vimos, yo siempre estoy, bueno, que me baste su gracia, o sea, todo va a estar bien. Porque también la otra verdad, ahí mismo decía, Dios nunca pondrá sobre mí una carga para la cual Él me niegue su gracia para sobrellevarla. Nunca nos va a dar algo que no podamos llevar. Entonces, tenemos que salir adelante y esto va a pasar. Nada es para siempre. Amén. Entonces, por eso, esto me impactó a mí y, o sea, me ha gustado tanto este libro y estoy muy contenta por participar con ustedes. No me gusta hablar mucho, pero pues les comento mi testimonio y me ha sido de gran bendición el conectarme aquí con ustedes. Y bueno, pues muchísimas gracias y que Sí. Dios las bendiga y que sigan compartiéndonos más de su palabra. Sí. Gracias, hermana. Qué bendición poderle escuchar y compartirnos, abrir su corazón, ¿verdad? Y compartirnos y ver cómo en la lucha la verdad de Dios ha sido ese bálsamo, ¿verdad? Para su necesidad, ¿verdad? Y puede disfrutarla y vemos en su rostro esa confianza está puesta en el Señor, ¿verdad? Gracias, Así es. hermana, por compartirnos. Muy bien, pues seguimos ya lo último. Estas 10 verdades esenciales que nos dice aquí la hermana Nancy de Moss. Dios me da el poder para hacer todo lo que Él me ordena por medio de su Espíritu Santo. Ese es el recurso divino, ¿verdad? Que Dios nos ha dado en el momento que creímos en el Señor Jesús. Fuimos sellados, dice Pablo, con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es el que nos ayuda, dice, es posible perdonarlo todo. Amar a las personas, porque, ay, hermanas, yo sé que a veces hay personas que son difíciles de darse a querer, pero el Espíritu de Dios nos ayuda, nos da ese poder para hacer lo que Dios nos ordena, perdonar, amar, ¿verdad? A veces le digo a la gente,
el Señor, ¿cómo explicarles? Cuando en las relaciones, en sentirnos amados y poder aceptar a otros como son, tiene una, ¿cómo explicarles? A nivel bioquímico tiene una función, ¿verdad? Porque liberamos serotonina, que es una sustancia que nos da una sensación de bienestar. La podemos liberar cuando estamos haciendo ejercicio, pero otra manera es cuando saludamos o abrazamos o damos un beso, aunque sé que por la pandemia todo eso ha tenido que quitarse, ¿verdad? Pero yo digo, Dios tan sabio que antes de la investigación, Él ya no lo había dicho en la palabra, ámense unos a otros, perdónense unos a otros. Y a veces usa una palabra, sopórtense unos a otros. Quiere decir que a veces hay gente que no es tan fácil quererla, ¿verdad? O que se den a querer. Pero Dios trabaja porque sabe todo lo que puede desencadenar en nuestro cuerpo si no perdonamos, si no amamos a la gente. O ahí viene otra circunstancia ahí, dar gracias en todo, dice Primera de Tesalonicenses 5:18, ¿verdad? Aprender a tener gratitud en todo. Y a veces va ahí, cuando va bien, pues es fácil, pero cuando las cosas a veces no van tan bien, es un poquito más difícil dar gracias en todo, pero la instrucción bíblica es tengamos una actitud de gratitud, ¿verdad? Y dice en Hebreos 13:5, es posible estar contentos en cualquier circunstancia, ¿verdad? Y bueno, les quise incluir ahí esos versículos. Dice también, Primera de Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y vamos viendo, ¿verdad?, cómo Dios obra en nuestra vida cuando damos elegimos la verdad de Dios. El versículo, la verdad 13 dice, yo soy responsable delante de Dios por mi conducta, mis actitudes y mis elecciones, ¿sí? Somos incapaces de controlar las circunstancias. Nosotros no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar nuestras reacciones ante esas circunstancias. Entonces, tomar responsabilidad implica responder con habilidad, ¿sí? Y ahí vamos a bajarle un poquito a dejar de andar culpando a otros. Y miren, cuando no tomamos nuestra responsabilidad en lo que delante de Dios, entonces lo que pasa es que nos victimizamos. No, pues es que tú no sabes, Dios, lo que me hizo, tú no sabes lo que yo he vivido. Pero cuando ya vamos con Dios y tomamos nuestra responsabilidad, quitamos esas actitudes que no son nada correctas delante de Dios, ¿verdad? Ezequiel 18:19-22, igual, hermanas, se los dejo que lo lean en casa. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Y aquí el profeta Ezequiel marca mucho, bueno, ni los hijos van a pagar por los pecados de los padres, ni de los padres por los hijos. Y esto es lo que hacemos en la consejería, trabajar en la gente, en el aconsejado, que tome su responsabilidad delante de Dios. No es solamente ahora he escuchado y miren que tristemente lo comento porque sí sé que hay pastores a veces que ven la psicología como que ay, no me inspira mucha confianza, ¿verdad? Y yo sé, hay autores en la psicología que hicieron muy buenas aportaciones a la ciencia, pero al fin hombres, ¿verdad? Hay cosas que no. Entonces ahora me he encontrado con gente que me dicen, oiga, es que la psicología, fíjese que mi hijo lo mandé a un psicólogo y ahora él me dice todas mis verdades y me dice que esto y lo otro. Y le digo yo, ay, pero qué caray, ¿verdad? Dice, y ya no quieren saber del Señor, le digo yo, ay, hermano, mire, nosotros, pues sí le entiendo, la psicología humanista
Es tremenda porque apunta a que saques lo mejor de ti. Pero en la psicología, en la terapia, con el énfasis en la consejería bíblica es, toma tu responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Ok, pasaste por esto, bueno, perdona y bendice. Y aquí delante de Dios, toma tu responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos lleva a confrontarnos y no nos deja engañarnos para seguir haciendo lo malo. No, necesitamos ir con Dios, ¿verdad? Entonces, ser responsables, esto es importante, es primordial. Número 14, ¿verdad? Esencial, cosecharé lo que siembre. Hermanas, en las decisiones que se toman, se tendrá consecuencias más adelante. No es que no pasa nada, sí pasa, ¿verdad? Y lo que hayamos sembrado, eso se va a cosechar. Y la palabra en Gálatas 6, 7, 8 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, tenemos que ser muy, pues sí, ¿verdad? Estar conscientes que las decisiones que tomemos, tienen consecuencias. Y por eso les decía yo ahorita, las mentiras llegan, si no las rechazamos, entonces las estamos aceptando y pasan a formar parte de nuestra vida en creencias, conducta y hábitos, ¿verdad? Pero si la rechazamos, se va a ir y vamos entonces a tomar la decisión de elegir la verdad de Dios, ¿verdad? Número 15, el camino al gozo verdadero consiste, hermanas, en rendir nuestra vida al Señor. La forma de experimentar la libertad y paz es entregar las riendas de nuestra vida, entregarle a Dios el control de todas las cosas de nuestra vida y confiar en Él, ¿verdad? Hoy me decía una mami que batalla ahí con una chica con problemas alimenticios y ella quería ya llevarla. Le digo, está en un proceso, dale oportunidad, confía en Dios, porque la manera como llegó a la consejería fue a través del radio, escuchó de nosotros, nos habla y fue una manera que Dios fue acelerando las cosas para la atención a la chica y ahorita ya está allí en la terapia. Entonces le digo, descansa en Dios. Y me decía ella, el domingo dije, no, te la entrego, Señor, te la entrego, ¿verdad? Le digo, confía y descansa, que Dios está cuidado. Tú estás cumpliendo tu parte en tenerle la atención profesional que se requiere, tanto en la nutrición como en el médico, en el terapeuta. Confía en que Dios está trabajando en ella y tú está orando por ella, ¿verdad? Que Dios pueda usar esta situación para que ella le conozca, ¿verdad? Primera de Pedro 5:7 nos hace referencia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando estamos en esa ansiedad, dice que nuestra mente, nos comentaba el hermano Cárdenas, un hermano que ya está en la presencia del Señor, decía, hermanos, una mente angustiada es una mente dividida. No te concentras, pagas un precio muy alto porque no te concentras. Cuando menos piensas, ya, di feria de más, cosas que suceden. ¿Por qué? Porque estás angustiado. Y déjame preguntarte, ¿resolviste algo? Nada. Es mejor ir con Dios, echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Muy bien. La sumisión a la autoridad, esto es algo, una verdad esencial. En el orden de Dios, la autoridad ordenada por Él y el someternos a la autoridad de Él va a honrar a Dios y va a traer bendición. Y la obediencia, hermanas, trae bendición. Entonces,
es mejor seguir ese orden de Dios y aprender a estar bajo la autoridad. ¿Por qué? Porque nos va a traer protección, lo vamos a honrar a Él y nos va a traer bendición. ¿Ok? Y conocerlo es estar, la palabra, conocer la palabra nos va a ayudar a estar bajo esa autoridad que nos detiene y actuar conforme Dios diga. Entonces, allí trae la bendición. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios tiene aún, Él usa la autoridad de las autoridades de gobierno, en la escuela, los maestros. Hay que enseñar a nuestros niños a ser respetuosos y estar bajo la autoridad de los maestros. No a que, no, él no tiene por qué decirte nada. No, no, no. Yo no puedo ir formando un hijo rebelde. Tengo que enseñarlo. No. Si la maestra le dice esto, yo la voy a escuchar a ella y usted tiene que hacerle caso, ¿verdad? Tenemos que enseñar allá a nuestros niños. Y aún si andan en la calle, hay allí una autoridad, porque si quebraran un vidrio, le pueden llamar a la policía y venir. Entonces, tenemos que enseñarlos, pero eso empieza en casa, ¿verdad? Empieza en casa y enseñarlos a respetar las autoridades, en la escuela, en la iglesia también, ¿verdad? Porque luego nos topamos con que no, a mí nadie me tiene que decir nada. Claro que sí, le tengo que decir, ¿verdad? Con amor, pero tengo que enseñarle, ¿verdad? A estar bajo esa autoridad. Muy bien. La santidad, dice aquí, la santidad personal es más importante que la felicidad pasajera, ¿verdad? Y déjenme, que no veo aquí, no le alcanzo a leer. Elegir el camino de la santidad exige sacrificar nuestra propia comodidad y provecho. El Señor nos salvó para redimirnos de iniquidad y purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿verdad? Él nos ha apartado de lo malo. Eso es lo que significa santo, apartado de hacer lo malo. No es irnos a un monasterio y encerrarnos ahí. No, estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor Jesús, pertenecemos a Él, estamos apartados para Él. Efesios 5, 26, 27 nos dice, Cristo amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, sino que fuese santa y sin mancha. Así es como trabaja el Señor en la iglesia, ¿verdad? A Dios le interesa más cambiarme y glorificarse que es solucionar mis problemas del momento. Porque nosotros a veces vivimos en la era de todo rápido. La sopa Maruchan, el microondas, la banda ancha, todo rápido, pero no. Cuando pasamos algo, una situación difícil, un problema, quisiéramos que se resolviera rápido, pero Dios usa los problemas, son instrumentos que Él emplea para cumplir sus propósitos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere conformarnos, su plan consiste en hacer todo lo necesario para que seamos conforme a su imagen. Por eso usa los problemas, fíjense. Y esto es una manera diferente de ver las cosas, ¿verdad? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Allí es donde Él quiere trabajar. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? El Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces vemos esto de los problemas son instrumentos que Dios emplea para cumplir sus propósitos en nosotros. El sufrimiento produce un fruto agradable en mi vida cuando reacciono de manera apropiada. Entonces el sufrimiento
es una herramienta esencial en las manos de Dios para producir en nosotros santidad y ser más semejantes a Jesús. Perdón. Primera de Pedro 5:10 dice este versículo que creo hay un canto por ahí. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca y fortalezca. Ahí repetí una palabra, pero es perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿verdad? Mi sufrimiento no es eterno. Cuando somos probados en el fuego, nuestras emociones nos hacen pensar que el proceso va a durar siempre. Dios sabe con exactitud la intensidad y duración para cumplir esa experiencia por la que pasemos, para cumplir sus propósitos en nosotros, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:17-18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria, ¿verdad? Y esta última verdad dice, yo no soy, hermanas, yo no soy el centro de todo. Él lo es. Dios sí es el centro, yo no. Y aquí, déjenme les digo, sí la psicología apunta mucho para esto, porque se ha ido infiltrando las corrientes de la nueva era y bueno, ellos apuntan mucho, no, lo mejor de ti, tú eres el que construye tu destino y tienen ahí unas frases medias raras, ¿verdad? Pero no, nosotros no somos el centro es Dios, ¿verdad? Este mundo no gira alrededor de nosotros. El universo entero, tú y yo, fue creado para girar alrededor de aquel que está en lo alto, soberano y sentado en su trono, ¿verdad? Apocalipsis 4:11 nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿verdad? Hermanas, yo les invito a estudiar la palabra y memorizarla. Vamos a escuchar un testimonio más. Sí, hermana, es nuestra hermana Perla la que nos va a estar compartiendo el último testimonio. Ya me arrepentí. No se crean. Buenas noches, hermanos. Me pongo muy nerviosa al hablar. Tengo pánico escénico. Desde que empezamos el libro, pues casi luego vino a mí me tocó cuando estábamos viendo esclavitud a la libertad, lo que al principio, no me considero tan adicta a la televisión, sí la veo poco, pero sí tenía la costumbre de ver en las mañanas un programa matutino. Entonces era de que me levantaba, ya cuando me levantaba y que empezaba a hacer el quehacer, aprender la televisión. Y luego me iba de un cuarto, o sea, bajaba y lo prendía y lo ponía en el otro. Entonces, cuando estaba viendo ahí de que Dios puede traer a tu mente cualquier área de esclavitud, y dije, yo estoy siendo esclava de ese programa matutino porque no me está edificando en nada. O sea, yo veía y cosas que no eran buenas, decía, ay no, o sea, yo misma decía, eso no le agrada a Dios, pero yo, o sea, seguía viendo y pasan de todo, ¿verdad? De espectáculos, de noticias, o sea, reportajes de todo eso. Entonces decía yo, pues no me está edificando, pero seguía viéndolo y seguía viéndolo. Pero cuando empecé a leer el libro y cuando ustedes compartieron de esto, entendí, Dios me abrió los ojos y entendí que no me estaba edificando, ¿verdad? Entonces dije, esto no me edifica, no me hace nada, o sea, no le agrada a Dios que yo vea esto. Entonces desde ahí, al día siguiente, no volví a prender la tele en la mañana. O sea, le compartí a Nietzsche que tengo desde que vimos esto,
Le digo, hasta ahorita, o sea, no he prendido la tele. Le digo, lo que hago es, me levanto y empiezo, bueno, siempre oro y leo, ¿verdad? Pero ya cuando empiezo a hacer el quehacer, le digo, a veces lo que hago es poner una conferencia, un podcast, cosas que me acercan más a Dios, ¿verdad? Y que pueda aprender de ellas. Fue pues esa parte que leí que me impactó y que cambió mi vida. Y también, pues una de las que también me impactó de la mentira 32, tengo derecho a controlar mis alternativas reproductivas. Pues si se dan cuenta, bueno, saben muchas que el año pasado pues sufrí por un aborto, pasé por un aborto, entonces pues yo trataba de cuidarme, ¿verdad? O sea, nos cuidábamos los dos de tomando pastillas o él me cuida, eso pues estábamos ahí nosotros controlando si queríamos tener o no más hijos, pero viene la sorpresa y Dios nos sorprendió con eso, ¿verdad? Que dice que Dios es el creador y el dador de la vida. Entonces eso me impactó mucho porque dice, Dios es quien tiene la última palabra sobre el cuerpo de una mujer y su fertilidad. Él es quien abre y cierra el vientre. Entonces eso me impactó mucho porque, Señor, es cierto, o sea, yo a estar cuidado, digo, porque es el que tiene la última palabra. Aún así, a pesar de que nosotros estamos cuidando, es peligroso, pues Dios dijo, no es lo que tú dices, sino lo que yo para ti, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues Dios sabe por qué pasan las cosas, ¿verdad? Por esas dos mentiras, bueno, de la esclavitud me llevó a la libertad y pues la verdad de reconocer que Dios es el creador y el dador de la vida y que no podemos hacer nada nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Hermana, muchas gracias por compartirnos y darnos este testimonio, ¿verdad? Abrir el corazón y pues revelarnos cómo usted puede enfrentar esta lucha, ¿verdad? Esta confusión, este dolor. Y el enemigo se aprovecha mucho y usa cuando hay algo, un dolor allí y él quiere irnos separando de la verdad poco a poco, separarnos de Dios, pero tenemos ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que el Señor, con el cual nos ha sellado a los que hemos creído en Él, ¿verdad? Hermanas, muchas gracias por compartir estos testimonios y bueno, hermanas, pues, estoy allí a sus órdenes, ¿verdad? Si a alguien le gustaría compartir algo o preguntar algo, pues ahí tienen mi teléfono, ¿verdad? Yo le voy a entregar el tiempo a la hermana Miri. Hermanas, muchas gracias. Muchas gracias, hermana.